a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos televidentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están allá en la intimidad de su hogar en esta noche del 5 de noviembre? Bien lluviosa, ¿verdad? Pero gracias a Dios que los vientos ya pasaron, solo nos queda un poquito de agua, soportar el fin de semana porque ETA se degradó a tormenta tropical. Imagínense qué estoicos los salvadoreños. Huracán, COVID, sucesos políticos, altos precios, el jefe mucho molesta, pero bien, nosotros adelante, ¿verdad? Como todo buen salvadoreño, esperamos que la jornada de este día haya sido todo un éxito. Como siempre, lo logramos los cuscatlecos. Ahora, queremos conocer cómo está la situación de los lisiados de guerra de nuestro país. Esos hombres y mujeres que combatieron durante 10 años el conflicto armado, que entregaron una parte de ellos físicamente, como también moralmente. Tenemos conocimiento que la situación de los veteranos de guerra no es muy halagüeña, no es muy bonancible, no es muy satisfactoria. Ahora conozcamos qué es lo que está pasando con los lisiados de guerra de El Salvador, un sector de 19,000 personas, más de 19,000 personas, pero que en Alges están registrados solamente 4,700. Entonces, es una buena población la que necesita la ayuda del gobierno principalmente. Conozcamos las necesidades, las exigencias y cómo está este sector de los lisiados de guerra. Para conocer más, ya tenemos en nuestros estudios a esta hora de la noche a Fátima Hernández. Ella es la responsable de incidencias de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador, a quien le damos la cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fátima? Contenta de estar esta noche con ustedes, ¿verdad? Para platicar un poco del trabajo que hace Alges y las exigencias que tiene el sector de lisiados de guerra de nuestro país. Muy bien. También con nosotros un hombre que es lisiado de guerra, según me han informado, amigos televidentes. Me refiero al señor Danilo Sánchez. Él es el responsable de la Unidad de Incidencia y Organización de Alges. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Danilo? Buenas noches, acá contento. Darío, perdón, ya Darío le cambié el Sánchez, nombre. sí. Ni le cambiaron el nombre de nacimiento y yo qué abusivo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Darío? Acá, mire, contentos de que nos den la oportunidad de hacer llegar nuestro mensaje, ¿verdad? A las instancias donde tiene que llegar y a la vez a los compañeros nuestros en los 14 departamentos del país. Qué bueno. ¿Usted es lisiado de guerra? Sí. ¿En qué bando estaba usted? En el FMLN. ¿Cuál era su zona de operación? Pues estuve en el volcán Chinchontepeque de San Vicente, también estuve... Esa era la FPL. Sí, sí. Ajá. Estuve por el lado de Santa Marta Cabañas y también acá en San Salvador, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le ocurrió? Yo tengo una lesión en la pierna izquierda, ¿verdad? Una lesión que me destruyó 10 centímetros del fémur izquierdo y pues la pierna se acortó, ¿ve? Y después en un hospital de Suecia me practicaron, ¿verdad? El alargamiento. Entonces inicialmente la pierna se logró salvar, pero quedó 10 centímetros más corta, ¿verdad? Entonces allá después de 17 intervenciones quirúrgicas pues se logró, ¿verdad? Un alargamiento, pues, pero al final la rodilla está bastante deteriorada y la pierna ha quedado rígida, pero tengo la pierna. Eso es lo importante. Óigame, qué bueno que nos haya traído, Fátima, a una de las personas que sufrió en carne propia lo que es el conflicto armado. Y esto me imagino que fue un enfrentamiento. Sí. Un balazo. Una ráfaga de G3. Una de G3. Mire que tuvo suerte porque esa arma
arranca el miembro, ¿verdad? Lo corta, sí. Tuvo suerte. Ahora bien, después del conflicto armado, y usted como licenciado de guerra, ¿cómo se siente al ver la situación actual? ¿Cree que valió la pena? ¿Cómo se ha comportado usted del FMLN? ¿Cómo se ha comportado su dirigencia, la cúpula? Nosotros, los lisiados, de por sí somos optimistas, ¿verdad? Haber sobrevivido oficialmente se habla de 12 años, ¿verdad? Algunos de nosotros contamos desde abril de 1970, ¿verdad? Todo el proceso de organización campesina y estudiantil, ¿verdad? En la década de los 70, pero la guerra formal, pues, ¿verdad? Es a partir del 1 de enero del 80 al 16 de enero del 92, ¿verdad? Te decía, nosotros somos optimistas en el sentido en que sobrevivimos todo ese proceso, ¿verdad? Bélico, sangriento, ¿verdad? Somos optimistas, pues, y estamos acá, ¿verdad? Tratando de aportar al desarrollo de la sociedad. En varios espacios me han preguntado si valió la pena la guerra, ¿verdad? ¿Valió la pena que Si lo que sufrió en su pierna? Si el precio que pagamos valió la pena, y nosotros estamos convencidos que sí, ¿verdad? Logramos desmontar las dictaduras militares, ¿verdad? Yo creo que tú viviste, ¿verdad? Claro, por esa supuesto. situación. La juventud de ahora le cuesta entender cuando hablamos de la Muchos no dictadura, saben, porque Darío. Muchos jóvenes en nuestro Sí. país no saben que tuvimos conflicto armado, que hubo acuerdos de paz. La memoria histórica de este país se perdió. Sí, entonces el precio ha sido muy alto, pues, pero nosotros seguimos siendo, ¿verdad? Gente organizada con conciencia, que seguimos, ¿verdad? En la lucha por seguir cambiando, ¿verdad? El país, el desarrollo del país. Entonces, me preguntabas ahí cuál era la situación, ¿verdad? de la dirección, pues, del... Lo que queremos saber es que si ustedes, los lisiados de guerra del FMLN, están conscientes y perciben que la cúpula de su partido les ha ayudado a ustedes a solventar sus problemas luego que ustedes participaron en este conflicto armado, y la cúpula de su partido, pues, está en usted. Nosotros los lisiados somos consecuencia, ¿va? De ese proceso, como te decía, y el Fondo de Protección y el Decreto Legislativo 416, que es la ley sobre la que queremos conversar hoy, surge producto de los acuerdos de paz, ¿verdad? Es una de las instituciones. ¿Ustedes están satisfechos con la cúpula del FMLN? ¿Con los dirigentes del FMLN, cómo los han tratado a ustedes? Es que en primer lugar, nosotros no decimos cúpula porque para nosotros tiene una connotación negativa, ¿verdad? Para nosotros dirigentes, la conducción del partido. Te decía que en los acuerdos de paz se establece, ¿verdad?, lo del 416. Esa ya es una cuestión de reconocimiento, ¿verdad?, al esfuerzo que se hizo. Yo creo, mira, que en el tema de los lisiados siempre se puede hacer más, ¿verdad? Y a veces quizás nosotros sentimos que no se hizo mucho, pues, pero también hay que ver el contexto, ¿verdad? Y en la conducción del partido, yo soy afiliado al partido, ¿verdad? Y fui voluntario en la guerra y sigo siendo voluntario. O sea, a mí no me pueden decir porque hace poco me decían alguien, es que ustedes fueron engañados, ¿verdad? Y entonces yo soy claro en decir que fui voluntario, sigo siendo voluntario, soy afiliado. ¿Hubo engañados? No, yo creo que no, ¿verdad? Pero desde el adversario político se planteaba de que hubieron engañados para generar, ¿verdad?, esa contradicción, ¿verdad? ¿Cómo ibas a ser engañado si en ese momento, ¿verdad?, la dictadura militar te imponía la condición en el país? Sí, pero haciendo un apartado, hay muchos lisiados, muchos combatientes que se quejan que los han olvidado, que los han dejado en el olvido. Yo creo, te decía que se ha hecho, ¿verdad?, bastante, pero siempre se puede hacer más. Fíjate que en el caso de los lisiados, nuestra asociación surge el 12 de julio del 97 y a partir de ahí nosotros tenemos un nivel organizativo, hemos cumplido 23 años, ¿verdad? Y velamos por el bienestar de nuestros afiliados, aportamos en el tema, ¿verdad?, de los lisiados y de las personas con discapacidad en el país, aportamos con ideas, ¿verdad? Y en el tema de veteranos, lo que pasó es que, la primera ley de veteranos de manera general se aprobó, si mal no recuerdo, el 19 de noviembre en el 2015, cuando ya nosotros como FMLN éramos gobierno. Del 92 al 2015, ¿cuántos años pasaron?
¿verdad? Entonces, por eso es que hay veteranos, ¿verdad? Y me imagino que compañeros lisiados de guerra que sienten que se les abandonó, ¿verdad? Y como tal, es una discusión permanente, pues, porque si ya lo ves de manera global, la sociedad salvadoreña como tal no es consciente, ¿verdad? No es consciente, ¿verdad? De los veteranos, tanto de la Fuerza Armada como del FMLN, que peleamos la guerra. Y es concreto, mira, la experiencia en conflictos en otros países te dice que cuando estás peleando la guerra, los bandos enfrentados son los héroes, ¿verdad? Pero cuando la guerra termina, ¿verdad? Y ves las consecuencias, ¿verdad? De lo que se hizo, todo el mundo tiende a olvidarse porque no quieres asumir la responsabilidad de lo que pasó. Y solo por mencionarte algo, ahí tenés lo de la masacre del Mozote, que está documentada, ¿verdad? Hay testigos, está documentada en el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, y todavía los militares responsables están diciendo que ellos no tuvieron nada que ver en eso, ¿verdad? Y está documentado, pues. Entonces es un tema de responsabilidad también, ¿verdad? Por supuesto, mira, yo pues quiero creer que bueno, en ese periodo del 92 al 2015 que no se creó la ley para veteranos, vea, es normal que la gente se sienta, ¿verdad? Que estuvo olvidada, ¿verdad? Pero con los gobiernos del FMLN, si bien es cierto, se pudo hacer más, ¿verdad? Pero se creó la ley en el 2015, después los partidos de derecha la reformaron, ¿verdad? El 20 de diciembre del 2018, si mal no recuerdo, en la Asamblea, y lanzaron una nueva ley, ¿verdad? Y nosotros hemos estado haciéndole y queremos reformar la ley de veteranos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es normal, mira, que pues sí, del 92 al 2015 pasaron varios años, es normal, pues, ¿verdad? Yo en lo personal no me siento, ¿verdad? Olvidado, siempre he estado activo. Yo creo que tiene mucho que ver también con la forma de ser de uno y lo que uno, ¿verdad? Por supuesto, hay compañeros en condiciones bien difíciles, ¿verdad? Que vos vas a su comunidad y no solo ves la condición, ¿no?, en que viven. Si uno todavía tiene conciencia, ¿verdad?, del proceso que nosotros traemos, te dan ganas de llorar. ¿Verdad que sí? Pues siempre se puede hacer más, ¿verdad? Pero sí. Y que en la actualidad hay personas que están en difíciles situaciones, que participaron en conflicto armado, tanto veteranos como lisiados. Muy difíciles. A ellos no llegó la paz, a ellos no llegó el bienestar, a ellos no les llegaron los beneficios de nada. Es que eso también es relativo en cuanto a que los beneficios, por ejemplo, si lo vemos en el caso de nosotros, los lisiados de guerra, ¿verdad? Que por cierto somos un grupo vulnerable, ¿verdad? Con esto de las lluvias, los huracanes y lo de la pandemia, somos de los grupos más vulnerables. Los lisiados de guerra de por sí, ser lisiado implica que hay cicatrices físicas, psicológicas y de otro tipo, producto de la guerra, ¿verdad? Entonces eso ya te establece una condición de que, si bien es cierto, nosotros somos gente consciente, con capacidades, ¿verdad? Pero ya te establece una limitante, ¿verdad? Y luego recuerda que un 80-90% del ejército guerrillero era de composición campesina, ¿verdad? Entonces, eso te indica, pues, que el veterano, el lisiado, vive en el campo, ¿verdad? Ya de por sí de escasos recursos. De escasos recursos. Y es que la guerra... Es decir, en la guerra se participan campesinos en el ejército, campesinos en la guerrilla. Quiere decir que bajo los hombros de la gente humilde y sencilla del campo recayó el conflicto. Y se puso la sangre, pues. Ellos pusieron la sangre. Se puso la sangre, claro. La discusión está en que nosotros, el ejército guerrillero, yo soy campesino, fui estudiante, ¿verdad? Estuve en el movimiento estudiantil también, y entonces nosotros tenemos como plantear de que la guerra a nosotros se nos impuso, pues nosotros no queríamos, ¿verdad?, esa guerra, ¿verdad? Nosotros queríamos jugar a la pelota, ir a la escuela, tener una vida normal, pero no fue posible. Y entonces al final, yo soy testigo, ¿verdad?, en lo que es el Departamento de la Paz, de las masacres que la Fuerza Armada ejecutó, y uno de ellos es el coronel que hoy está detenido en España. Pues él estuvo en un tiempo
como comandante de los ingenieros de la Fuerza Armada que estaban en Zacatecoluca en esa época, ¿verdad? Y entonces no hubo oportunidad, como joven se te cerraron todas las salidas, ¿verdad? Te reclutaba el ejército a la fuerza y te mandaba a pelear contra tu misma gente, ¿verdad? O te incorporabas al frente No había otra guerrillero. salida. No Bueno, tenía. amigos televidentes, gracias Darío por darnos esta radiografía que es muy importante, Fátima, para que nuestros amigos televidentes se vayan enmarcando de la situación, que realmente hay muchos veteranos y lisiados del conflicto armado plenamente abandonados, como lo dice, se pudo haber hecho más. Pero bien, volvemos, amigos televidentes, para que Fátima nos explique qué es lo que pretenden con la reforma a esta ley, para beneficiarlos, para mejorar, para que haya más cobertura, porque más de algún lisiado está pasando pésimamente en estos días. Miren, huracanes, pandemia, altos precios, fenómenos políticos. ¿Y qué hace esta gente? Olvidada, realmente. ¿Y sus familiares, sus hijos? Bueno, Fátima nos va a explicar al volver. Permítame. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, es un sector semi-olvidado, amigos televidentes, los lisiados de guerra del conflicto armado, para decirle que las nuevas generaciones no saben que tuvimos guerra, no saben que hubo acuerdo de paz. Nuestra memoria histórica se está disolviendo, está quedando en el pasado, y este sector importante de seres humanos que participaron en este conflicto están sufriendo. Fátima, ¿cuáles son los objetivos de la reforma al 417? Me dice, ¿de la ley de qué? Es la reforma al decreto legislativo 416. ¿Qué comprende ¿Y qué 16? Este decreto legislativo 416 es la que le dio vida al Fondo de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado, lo que comúnmente conocemos como la ley del FOPROLID, o como su nombre completo es la Ley de Beneficios, Ley de Protección de Beneficios para los lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto armado. Un poco largo el nombre. Sí, y ahí ustedes tienen cobertura tanto del ejército, guerrilla y civiles. Correcto. Que salieron afectados. Sí, así es. Esta ley, ¿verdad?, protege y beneficia tanto a lisiados y lisiadas de guerra en general, ¿verdad?, tanto de la Fuerza Armada como de la guerrilla, ¿verdad? Y también a un grupo, ¿verdad?, de personas que también, de familiares de estas personas, ¿verdad? Y de la sociedad civil, ¿verdad?, que en ese momento se llama así, se denomina de esta forma. Entonces nosotros hemos estado como ALGES, ¿verdad?, y también las otras organizaciones de personas lisiadas de guerra, ¿verdad?, hemos estado impulsando, y más reciente nosotros hemos retomado la reforma de esta ley, ¿verdad?, que va en varios sentidos. Son 35 artículos que comprende la reforma que hemos propuesto, y a grandes rasgos, ¿verdad?, tenemos 12 de estos artículos para reformar, que comprenden la armonización de la Convención de las Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad, también tiene lo de la ley de la LEPINA, y también terminología que comprende la legislación de género, ¿verdad?, en nuestro país. Esta parte, esta armonización, lo que nos va a contribuir, ¿verdad?, de beneficios, es que también se vea al sector de lisiados y lisiadas de guerra, ¿verdad?, con un enfoque de derechos humanos, no enfatizando en la discapacidad, sino, ¿verdad?, en la persona, que se vea al sector con un enfoque de derechos. Entonces, ¿verdad?, esto por una parte, esta parte no, nosotros lo mencionamos siempre que traemos a la mesa este tema, que esta parte de la reforma, estos 12 artículos, no requieren una inversión monetaria, sino que nada más voluntad política. De que los partidos de la Asamblea Legislativa. De los partidos que están en la Asamblea Legislativa. ¿Cuántas reformas, nos repita? Son 12 artículos en esta parte que no requieren una inversión económica, nada más voluntad política. ¿Por qué? En esta parte no se habla ya de lisiados y lisiadas,
¿verdad? Sino que se habla de personas con discapacidad, ¿verdad? Que son, podríamos decir que de Pues sí, forma pero con terminológica... discapacidad a consecuencia del conflicto armado, sí. no a consecuencia de un accidente de tránsito. Correcto, ni de otra correcto. cuestión. Ajá. Pero Ahora lo bien, que se trata de enfatizar es que no son discapacitados, porque es un término discriminatorio, sino personas con discapacidad. Por eso le mencionaba, es un asunto de terminología, pero que tiene sí un contenido social y de concientización muy fuerte. Ahora, vamos a la otra parte, que es la de actualizar y mejorar procesos administrativos. Son 19 artículos que comprende esta propuesta. Estos 19 artículos es para mejorar y reformar y actualizar los procesos administrativos que se realizan en el fondo, en el FOPROLID, ¿verdad? Estos 12 artículos, por ejemplo, trata de delimitar procesos, plazos, hacerlos más cortos, un poco ir agilizando la propia burocracia que se genera dentro del fondo. Entonces, y se ha agregado también de manera explícita, por ejemplo, el papel del presidente del fondo, el papel de la junta directiva del fondo siempre, ¿verdad?, con la intención de mejorar procesos. Ahora bien, estos 12 ¿desde artículos. cuándo vienen ustedes luchando por esa reforma en la Asamblea Legislativa? Desde el 2016 Vienen se luchando para que haya propuso reforma. esta última reforma, que comprende estos 35 ¿Por qué no lo han artículos. hecho los diputados? ¿Qué perciben ustedes? Pues, como le Ahí está el mencionaba... FMLN. Sí, esa reforma, aclarar que esa reforma no solamente beneficia a personas que han pertenecido a la guerrilla, que fueron Sino también a la sino Fuerza que a la Armada. Fuerza Entonces, Armada. ¿qué perciben Entonces, ustedes que desde el 2015 están queriendo del esta reforma? 2016 Dicen, se van 4 años. presenta y hemos vuelto a presentarla, ¿verdad?, recientemente el año pasado, para seguir impulsando, ¿verdad?, porque la situación, ¿verdad?, que vemos no es la mejor para el sector. Sí se percibe hasta cierto punto, ¿verdad?, un desinterés por el sector, a pesar que es una gran población, ¿verdad? Entonces, pero ¿De cuánto más o menos? Porque yo dije más de 19,000 lisiados del conflicto armado en todo el país. ¿Habrá más? Sí, hay más. De hecho, en la misma reforma se está pidiendo, ¿verdad?, que se actualicen listados, que se haga una apertura para personas que no se han estado registrando, pero hay alrededor, ¿verdad?, de 22,000. En ese momento, ¿verdad?, en ese momento se registraban alrededor de 22,000. Ya por estos años, desde el 2016 para acá, estamos hablando que se ha reducido, ¿verdad?, ¿verdad?, condiciones obvias que han fallecido, ¿verdad? Entonces se ha reducido. Pero, sin embargo, son 16,000 personas, ¿verdad?, que están actualmente registradas en el Fondo de Protección. ¿Y por qué ese desinterés de los diputados? ¿Es muy chico la población para que ellos se muevan? ¿No es una población que signifique votos para ellos? ¿O qué? Porque ¿o no han sabido vender ustedes ante los diputados la iniciativa? Se ha estado impulsando, se ha estado, ¿verdad?, insistiendo, sí, como lo repito, se percibe que hay un desinterés, ¿verdad? ¿Y hablaron con la fracción del FMLN? Ya hemos hablado con ellos, o sea, le mencionaba que este es como una segunda o tercera grupo de reforma, ¿verdad?, para esta ley. Ya ha sufrido reformas, ¿verdad?, ya se hicieron reformas. Esta es una nueva en el que se aprobó, ¿verdad?, y se lograron una serie de articulados que beneficiaron a los lisiados de guerra, ¿verdad? Pero actualmente con esta sí hemos tenido, digamos, la dificultad de que ha estado, ¿verdad?, se ha estado poniendo contratiempo, ¿verdad?, por lo mismo del desinterés, ¿verdad? Eso es, creo que la parte de la voluntad política que hace falta dentro de la Asamblea Legislativa, que no únicamente, de todos los partidos políticos en este caso. Actualmente nos han recibido, y para mencionar, en la Asamblea Legislativa, estuvimos en la Comisión de Hacienda recientemente, exponiendo ya el articulado, ¿verdad?, de la ley, ¿verdad?, del actual paquete de 35 artículos que estamos pidiendo que se reforme. Darío, ¿cómo podemos llamarle a este desinterés de los políticos cuando ustedes dieron un buen servicio? Porque aquí ustedes tienen mucho que reclamar. Lo que pasa es que yo medio te decía ahí es que en las sociedades, vean,
hay una tendencia siempre, y es que los héroes de ayer, a futuro pasan a ser una carga. Algunos nos quieren ver quizás como una carga social, ¿verdad? Yo creo, mira, que aparte del desinterés político, no sé, tú sabes cómo operan los poderes, ¿verdad?, de Estado acá en el país. En el caso, nosotros ahora solo tenemos 23 diputados como FMLN. ¿Cómo pues, opera el sistema? Me refiero para su visión. Sí, me refiero a que a veces lo más que se discute son temas de coyuntura y no los temas estratégicos de país, ¿verdad? Por decirte algo, ahorita todos los partidos inmersos en la campaña y lo que andan buscando son votos, ¿verdad? Pero no se está viendo, ¿verdad? ¿Y en campaña lo buscan a ustedes? Sí, nos buscan, sí. Sí, y te decía, bueno, nosotros, como FMLN, ¿verdad?, solo tenemos 23. Y te digo, tenemos 23 porque yo voté por ellos, pues, ¿verdad? Y voy a votar, ¿verdad? Dejamos claro eso también. Entonces, usted es un voto duro del FMLN, a pesar del desinterés que ha mostrado su fracción hacia No, y a pesar de los errores que se puedan haber cometido, yo soy de los que defendemos la bandera y la sangre de los 100.000 asesinados durante la guerra, ¿verdad? Y de todos los caídos. Si la Fuerza Armada reportaba como 46.500 bajas durante la guerra y los nuestros. Y eso lo representa la bandera roja, ¿verdad? Que se hayan cometido errores no ha sido como partido, ha sido como personas, dirigentes, ¿verdad? Hay que aclarar eso también, y te digo porque ahorita nos están queriendo destruir, ¿verdad? Y nosotros venimos de pelear una guerra que no solo la peleamos con el Ejército Nacional, la peleamos contra Estados Unidos, y aquí habían 555 asesores norteamericanos dirigiendo la guerra, ¿verdad? En el campo de batalla, ¿verdad? Y no lograron derrotarnos. Pero ahora, producto de los errores, de algunos errores, y se ha generado una campaña mediática, y muchos de nosotros hasta miedo tenemos de ponernos una camisa del FMLN y vas en un bus porque la juventud te insulte y hasta te escupe, ¿verdad? Sí, se ha dado eso, ¿verdad? Porque se ha generado una situación de odio, ¿verdad?, en este país hacia nosotros. Cuando que los cambios democráticos nosotros los hemos logrado en Morazán, en Chalatenango, en el Chinchontepeque, y ahí están los compañeros nuestros sepultados. La democracia que ahora vivimos ha costado, se hablaba durante la guerra de 100.000 asesinados de la población civil por las instituciones del Estado, ahora se habla de 75.000, y dentro de 10 años se va a decir que fueron 50, y ahí se va a venir disminuyendo, y después se va a decir que aquí no hubo una guerra, ¿verdad? Te digo porque es bien peligroso el papel que está retomando hoy algunos oficiales de la Fuerza Armada, no la institución como tal, sino, ¿verdad?, algunos oficiales, y ahí estás viendo ya síntomas que son peligrosos. ¿Cuáles síntomas, Darío? Síntomas de imposición, ¿verdad?, que son peligrosos para la sociedad. Y nosotros que vivimos la guerra, viejo, no queremos, responsablemente, no queremos volver a una situación parecida. Para ser más porque claro, es bien peligroso. ¿qué imposiciones son? ¿Qué no les está gustando a ustedes? ¿Cómo está llevando a cabo algunos oficiales de la Fuerza Armada? Mira, lo que pasó en la Asamblea el 9 de febrero, por ejemplo, ni siquiera en los años más duros de la guerra la Fuerza Armada penetró el recinto. Y vos podés acusar a los diputados de lo que querrás, ¿verdad? Ahí hay gente pensante, gente buena y gente menos buena, ¿verdad?, que tiene las manos envijadas en algo, pero es uno de los poderes del Estado, ¿verdad? Y como tal, ¿verdad?, tenés que respetarlo, pues, si el pueblo los ha electo, equivocados o no, ¿verdad?, con lo bueno que ahí haya o con lo malo que pueda haber, pues, pero la Asamblea, ¿verdad?, son electos en un proceso, ¿verdad?, democrático. Si una de las cosas por las que nosotros nos levantamos en armas es porque cuando el ingeniero Duarte ganó las elecciones, no se le permitió en el 72 gobernar, los militares los mandaron al exilio, y en el 77 pasó lo mismo con el coronel Castillo Claramunt. Entonces hoy, que el voto, ¿verdad?, vale, que se dé una situación por el estilo, es bastante peligrosa para el país, ¿verdad? Y nosotros, te digo, que vivimos ese conflicto y que tuvimos esa situación, nos preocupa y hasta cierto punto da miedo, porque es una actitud bastante irresponsable, ¿verdad?, hacer eso, pues. Se está sembrando nuevamente un levantamiento popular. ¿Se están sentando las bases?
Esperemos que no sea esa la intención, pero sí, Pero sí se está. es peligroso, ¿verdad? Es peligroso, ¿verdad? Y bueno, yo he estado viendo ahí las denuncias que se dan de ciertas actitudes de funcionarios del gobierno en la situación que se dio en Nejapa, pues la semana pasada, producto de la lluvia, en una situación. Hay un video donde se insulta al alcalde, por ejemplo, y no se le permite como autoridad civil. Digo, ese es el contexto político, ¿verdad? Y dentro de ese contexto estamos nosotros, ¿verdad? Claro, los por lisiados supuesto. y los veteranos. Yo, aparte pues de ser lisiado y de trabajar en Alges como tal, soy directivo del Instituto de Veteranos también, ¿verdad? Vamos a hablar Y de estamos eso también. viendo la situación también ahí, Bien, ok, ¿verdad? vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Estamos conversando con los representantes de los lisiados de guerra, sector olvidado por los políticos. Y también, mire, hagamos mea culpa, porque usted ni se acordaba de los lisiados de guerra con tanta cuestión, ¿verdad? Que el COVID y que la lluvia. Pero ¿y cómo pasa esta gente? Hagamos una conciencia de que esta gente está necesitando. Nuestro país está pasando por momentos peligrosos, según lo dice Darío Sánchez, que es el responsable de la Unidad de Incidencia y Organización de Alges. Nosotros ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Los lisiados de guerra en nuestro país, ¿qué significan? Como dice Darío, los políticos lo ven como una carga, algunos, ¿verdad? Ya es una carga los lisiados de guerra, pero si nosotros, amigos televidentes, le damos su lugar a cada cosa, su lugar debido, este sector merece la atención. ¿Qué les está pasando? Pues mire, todos en El Salvador estamos sufriendo de amplias necesidades y este es un sector muy vulnerable, los lisiados de guerra. ¿Qué les pasó con el COVID? Pero ya vamos a llegar a todos esos temitas a través de Fátima. Fátima, sigamos hablando cuáles son las intenciones de ustedes con esta reforma al 416. Sí, ahora para mencionar esta parte como la más sensible que contiene la reforma, tenemos una que es la reforma sobre el acceso a la salud integral de las personas. ¿Y qué significa salud integral? ¿Verdad? Que actualmente las personas lisiadas de guerra solamente reciben salud en el fondo o atención en salud que tenga que ver con la lesión que sufrió. Estamos hablando de las prótesis, ¿verdad? Atención de las piernas y todo lo que tiene que ver con únicamente la lesión que recibió durante la guerra. Entonces nosotros estamos solicitando, ¿verdad? Con esta reforma que se pueda acceder a una salud integral, es decir, por otras enfermedades que pudiera ser que no se adquirieron. ¿Y los ven a ustedes en el Seguro Social o a dónde? No, únicamente en el fondo, ¿verdad? La atención. Ahí tienen médicos. Ahí se Pero le da la hasta atención. cierto punto, Sí, es decir, correcto. si alguien llega De por una prótesis. cirugía Que tenga que ver con la lesión se atiende, ¿verdad? Se atiende. Pero por una cirugía, por una atención de enfermedades crónicas que mucha de nuestra población está padeciendo. Por la edad, ¿verdad? Por la edad, ¿verdad? Por la edad, las condiciones de vida, esos 12 años, ¿verdad? De guerra, ya decía Darío, se considera incluso un plazo más amplio para otras personas, han repercutido obviamente en la salud de la población, en la de las mujeres, en la de los hombres. Entonces, lo que se está planteando acá es que sí haya, ¿verdad?, una atención en salud, que pueda ir una mujer lisiada de guerra, ¿verdad?, a poder recibir atención. Estamos hablando de atención psicológica, estamos hablando de atención de enfermedades crónicas, ¿verdad?, como la insuficiencia renal, el cáncer, ¿verdad?, y atención también en demás enfermedades que pudiera ser que no se contemplan como que fueran efecto de la guerra, pero que realmente sí lo son, ¿verdad? Ahora bien, ¿a dónde recibirían esa atención? Hay dos opciones, ¿verdad? Podríamos decir que son dos opciones, que se incluya en un convenio con el Ministerio de Hacienda, y para aquí mencionar que ya hay una cantidad de dinero que el fondo asume, ¿verdad?, y que pudiera ser un complemento con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Esa cuota se podría hacer de esa forma, que vaya a ser un convenio, un acuerdo, ¿verdad?, que el fondo pueda establecer con el Ministerio de Salud.
Esa sería una de las opciones, ¿verdad? Eso, claro, implica dinero, ¿verdad? Implica dinero. ¿Cuánto es ¿de dónde reciben ustedes los fondos para el funcionamiento tanto de ARGES como FOPROLID? ¿Cuánto es lo que reciben? Sí. Quizás para agregar lo de la salud integral, ¿verdad? En este momento son 1.2 millones de insumos de medicamentos, siempre para la atención. ¿Al año? Al año. Y que esta parte estos medicamentos no los cubren los hospitales, digamos, ¿verdad? Entonces queremos que si se habla de salud integral, se le tendría que adicionar 2 millones de dólares, ¿verdad? Agregarlo. Más agregarlo. Estamos hablando de aproximadamente 3.5 millones de dólares. ¿Quién lo eroga? ¿Hacienda? Sí, ¿verdad? Es una partida. Pero oígame, Lo que pasa, Alfredo, es que el FOPROLID es una autónoma del Estado creada producto de los acuerdos de paz y tiene un presupuesto de 54, 56 millones de dólares al año, ¿verdad? Del Estado. ALGES, nuestra Asociación de Licenciados de Guerra, nosotros somos un gremio, ¿verdad? Una asociación sin fines de lucro. Millones han estado constantes y sonantes a cabalidad. No ha habido retrasos, no ha habido problemas. No ha habido así. Sus pensiones están al día. No hay. Este año lo que hubo, mira, en junio, por ejemplo, un atraso en el pago de la pensión a los licenciados de 10 días, ¿verdad? Y en agosto también que hubo 3, 4 días de atraso, porque la ley establece que la pensión de los licenciados se debe de pagar o depositar en las cuentas en los primeros 5 días del mes, ¿verdad? Entonces en junio se pasaron 10 días diciendo pues que había problemas de liquidez en Hacienda por lo de la pandemia, ¿verdad? Y ustedes no temen, mire, en la actualidad no se les ha pagado a los alcaldes, no se les ha pagado a los transportistas, se atrasan los sueldos de la Corte y de la Asamblea. ¿No creen que les puede llegar a ustedes ese momento? El riesgo existe y ahí es donde Fátima hace énfasis en el tema de que el FOPROLID como institución autónoma y la ley establece que tiene que tener un presidente que lo dirige, ¿verdad? Y que ese presidente lo nombra el presidente de la República. Y desde enero de este año, ¿verdad?, hasta hoy, el presidente no ha nombrado, ¿verdad? Entonces, no ha nombrado al presidente del FOPROLID. Eso implica que FOPROLID no tiene... Está acéfalo. Está acéfalo desde enero de este año, ¿verdad? ¿Y cómo leen ustedes esa falta? Es falta de interés prácticamente. Nosotros le hicimos llegar como ALGES una carta al presidente la semana pasada y nos respondieron, ¿verdad?, bastante rápido. Nosotros le expresamos nuestra preocupación, pues porque el FOPROLID necesita, ¿verdad?, la dirección y necesita la firma, ¿verdad? Dicen que no hay firma, pues, para poder comprar material para las prótesis, por ejemplo. Y ya vamos por 11 meses ya, ¿verdad?, que la institución como tal no tiene, ¿verdad?, la cabeza principal. Entonces hemos estado en un proceso, ¿verdad?, y le hicimos llegar nuestra preocupación al presidente Bukele y nos respondieron, pues, pero... ¿Qué le respondió? Que sí, pues, que estaban viendo y que han tomado en consideración, pues, pero en concreto no dice cuándo se va a nombrar, ¿Se ¿verdad? da cuenta, amigo televidente? Entonces, la situación de los lisiados de guerra en nuestro país. FOPROLID, la entidad, me corrigen por favor, gubernamental encargada de velar por ellos, no tiene presidente, no tiene quien la dirija, no hay firma para hacer algunos procesos administrativos. Y eso, otra falta, otro chequecito, ¿verdad?, para la falta de la atención y los deberes del gobierno. Ya volvemos, permítanme. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Quiero hacer énfasis en la siguiente pregunta para mis invitados que son representantes de los lisiados de guerra. Señores, hay atención psicológica mental para los lisiados de guerra. Participaron en un conflicto armado y encima sale lisiado, no hay alguna afectación psicológica mental. sí,
Yo quiero creer que nosotros somos normales, ¿verdad? Pero si vos participaste 12 años en una guerra, yo creo que ya no. Va un poco alterado, ¿no? La gran diferencia en el caso de nosotros es que nosotros fuimos gente consciente, voluntarios, ¿verdad? A ser reclutado por la fuerza y entrenado para matar. Hay una diferencia, ¿verdad? Bastante. Pero volviendo al tema, fíjate que en el caso de la reforma, Fátima planteaba, nosotros queremos reformar 35 artículos del decreto legislativo 416, que es el que establece la base de protección para los liceados de guerra, Fuerza Armada, FMLN y población civil. 4 artículos implica erogación de fondos, presupuesto. Los otros es administrativo y lo de la Convención de las Naciones Unidas, armonizar con las leyes del país. Pero lo de la salud integral, que Fátima lo explica bastante bien, y es que solo se nos trata por lesiones de bala, machete o esquirlas de bomba. Pero nadie se pone a pensar que las enfermedades que padecemos están relacionadas con el mismo conflicto, ¿verdad? Los traumas posguerra, el tema de los riñones, por ejemplo, el haber aguantado hambre, la lluvia, el miedo, que nadie ha tenido valor porque no sabe cómo tratarlo en los combatientes, te genera enfermedades que quizás no tienen que ver con las lesiones, pero sí está relacionada con el conflicto. Luego planteamos nosotros que la pensión de los liceados debería de aumentarse porque está relacionada al aumento del salario mínimo, pero nosotros planteamos que si en 3 años no hay aumento al salario mínimo en este país, que la pensión de los liceados se aumente en un 20%, ¿verdad? ¿Y tiene esperanza que se va a aumentar? Siendo los fenómenos políticos de nuestro país, sí, el gobierno alega que no tiene, man. Sí, pero imagínate que para alguien como yo, que vengo luchando desde mayo, desde el 77, ¿verdad? ¿Cómo vas a perder la esperanza si uno ha dedicado toda su vida a tratar de cambiar el país? Es lo último, ¿verdad? Y si perdemos eso ya no nos queda nada. Y luego dentro de las reformas, mira, el presidente Funes, ¿verdad? El primer gobierno del FMLN estableció, producto de un decreto ejecutivo, un bono navideño, le llamamos nosotros, que equivale al 50% de la pensión de un mes. Nosotros queremos que eso pase a ser parte de la ley del 416. ¿Y el año pasado se las entregó el profesor Sánchez Serén? No, del año pasado ya le tocaba al presidente. ¿Y lo entregó? Lo entregó, pero hubo todo un proceso de presión y de lucha. Entonces, no queremos que eso esté sujeto a la voluntad, ¿verdad? ¿Y si no entregan este fin de año va a haber ese proceso de lucha? Sí, ya lo estamos pensando nosotros, pero okay, ¿verdad? Yo espero ante la situación actual. Sí, pero como estamos en campaña electoral, yo creo que no van a querer. Se va a poder, Fátima. Meterse, sí. Se va a poder, Fátima. Sí, eso es una de las discusiones que tenemos, ¿verdad? Y de los puntos principales a tocar, porque todos estos años se ha estado haciendo. O sea, es decir, ya hay una asignación, ¿verdad?, para dar estos fondos, ¿verdad? Entonces los compañeros están pensando en ese beneficio que ya lo tienen, ya incluso hay algunos que hasta ya lo deben. Entonces deberían de presionarse por esa parte y el presidente de la República, imagino que debe de saber, ¿verdad?, revisar que ese acuerdo, un acuerdo ejecutivo, tiene que tenerlo planeado para este año también. Así es. ¿Verdad? Volvemos, amigos televidentes, se nos fue el tiempo. Mire cómo las cosas interesantes pasan rápido, ¿verdad? Así que nosotros vamos a volver con conclusión y despedida de este programa. Permítame. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Fátima, ¿nos quedó algo pendiente? Sí, nos quedan 2 artículos pendientes, ¿verdad?, de estas 4 luchas que tiene el sector, y uno es que la pensión se haga vitalicia para los hijos de liceados de guerra, pero que también tienen discapacidad. ¿Hasta es qué decir, edad? hasta en el caso que tengan discapacidad, que sea vitalicia. Es decir, ¿verdad?, eso no aumentaría, ¿verdad?, no sería un gasto extra. ¿Y los que no están lisiados? Ellos hasta los 18 años, hasta los 18 años. Entonces, esto es muy importante. Y luego que también estamos solicitando la apertura del censo, ¿verdad?, para familiares de personas que fallecieron durante el conflicto armado y que nunca han recibido un beneficio, ¿verdad? Entonces, estas son 2 exigencias, 4 exigencias que incluyen desembolsos monetarios, pero creemos que a estas alturas, ¿verdad?, a este tiempo es necesario y es un tema de justicia también, ¿verdad? Entonces, Darío. por ahí. Es que
reafirmando eso último, es que haya un grupo de víctimas, de padres y madres de caídos de la Fuerza Armada y del FMLN que fueron indemnizados en 1997 por un gobierno arenero, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que esa gente vuelva a integrarse. Pero si ya los indemnizaron, Darío. No, pero es que lo de la indemnización es X cantidad y no vuelva, ¿verdad? Cabal. Pero ellos son víctimas toda la vida porque perdieron a sus hijos, ¿verdad? Durante la guerra. Entonces, lo más acertado sería que en una sociedad como la nuestra, esta gente gozara del beneficio de la pensión, ¿verdad? Mensual. Entonces quiere decir que ya ustedes están mandando las señales de humo que van a luchar por sus derechos. Lo estamos haciendo, lo venimos haciendo desde hace 23 años, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Fátima, gracias. Un gusto enorme. Gracias. Ojalá vuelvan, por favor, para que, dependiendo cómo les va resultando su gestión, nosotros podemos conversar de esta situación, porque qué lamentable que los lisiados de guerra en realidad sea un sector olvidado. Darío, muchas gracias hoy. A ustedes por permitirnos el espacio y hacer llegar nuestros mensajes, pues, y como te decía, nosotros como ALGE somos un gremio preocupados, pero somos un agente de cambio y desarrollo del país y queremos que nos vean como tal, pues, ¿verdad? Perfecto, hay que luchar, ¿verdad? O trabajar. Como dice la canción, no hay que luchar, mejor trabajemos. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente que ha estado con nosotros durante esta hora. Mañana tendremos más, si así el Señor nos lo permite. La mejor de las noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.